El especialista responde. Bienvenidos a nuestro espacio dedicado a la salud. El cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente en hombres en países desarrollados y en nuestro país también tiene la mayor incidencia y es la tercera causa de muerte por cáncer. Conversaremos en este capítulo de esta y otras patologías asociadas con la próstata. Nos acompaña el doctor Rodrigo Ledesma, el jefe del Departamento de Urología de Red Salud. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y venir a hablar de estas patologías asociadas con la próstata. Hola Pascal, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y feliz de ayudarlo a responder preguntas. Vamos a hacer un recorrido por distintas patologías como ya lo mencionábamos y recuerden hacernos llegar sus preguntas y comentarios usando nuestro hashtag El Especialista Responde. Doctor, partamos. Tenemos varias gráficas preparadas porque quería revisar, partiendo ya este capítulo, las patologías más comunes. ¿Cuáles son? Que usted me haga una breve reseña de cuáles serían estas patologías asociadas a la próstata. Sí, claro. Mira, en general lo que afecta más a los hombres y la patología más frecuente no es el cáncer de próstata, es más que nada la hiperplasia prostática. Perfecto. La hiperplasia prostática se empieza a desarrollar a contar de aproximadamente los 50 años y afecta en la medida que va aumentando el tamaño de la próstata a casi el 100% de los hombres a los 80 años, por ejemplo. Perfecto. Ahí lo vemos en la gráfica, claro, que estaba acompañándonos. En el segundo, digamos... En el segundo punto. Exacto. Lo que tienes en la gráfica, en el primer punto, es la prostatitis. La prostatitis es una enfermedad que yo diría que es más frecuente en hombres más jóvenes. Se empieza a presentar entre los 35, 40, 45 años. Puede ser de tipo aguda o crónica y habitualmente parte por un proceso infeccioso. O sea, te da una infección, una bacteria entra a la próstata y produce una inflamación y sintomatología urinaria baja, que nosotros le denominamos. Ok. Y por lo que vemos en la gráfica, el tercero que sale el cáncer de próstata, que no es que sea el último, que sea menos importante, es muy relevante, sobre todo porque afecta, como tú bien mostraste, en términos de mortalidad y incidencia de cáncer en Chile. Y afortunadamente tiene cobertura en Chile su tratamiento y es una enfermedad que afecta más que nada después de los 60 años. Para eso se hace exámenes preventivos. No es que lamentablemente podamos prevenir la aparición del cáncer, claro, sino lo que podemos hacer es detectarlo en etapas muy iniciales para que el tipo de tratamiento que tú le otorgues al paciente sea con intención curativa, o sea, que lo puedas mejorar de la enfermedad. Y así como otras, digamos, patologías, la detección precoz es súper importante, me imagino, también. Exacto, o sea, como todavía no hemos logrado de alguna manera curar la enfermedad cuando ya está fuera del órgano, ¿cierto? Nuestro mayor objetivo y nuestro mayor éxito es cuando tú lo tienes confinado al órgano en cuestión. En el caso de la próstata, por ejemplo, detectarlo cuando está iniciada la enfermedad. Perfecto. Doctor, vamos uno a uno. Ya lo mencionábamos que no es necesariamente la más común la prostatitis, sí lo es la hiperplasia, pero vamos a partir por la prostatitis. Tenemos una gráfica también preparada de, digamos, como imaginarnos cómo se vería esto. No sé si ahí usted nos puede comentar, sí. La gente lo está viendo a pantalla completa en su casa. En el diagrama del lado izquierdo, ¿cierto? Dice que hay una próstata de tamaño normal. La próstata está justo a la salida de la vejiga, entonces lamentablemente se aumenta de tamaño, va a haber dificultad del vaciamiento urinario de la vejiga. Y no solamente del vaciamiento, también van a haber alteraciones que se denominan del almacenamiento. Ya. Imagínate que la vejiga es una especie de reservorio, la orina se produce en todo minuto en los riñones y lo que hace la vejiga es almacenarla. Claro. Y tú puedes almacenar la orina muchas horas, hay gente que menos horas, ¿cierto? Pero al aumentarse esto a veces dificulta tanto el almacenamiento como el vaciamiento y los pacientes tienen esa sintomatología. Perfecto. De hecho, tenemos otra gráfica en donde indica además los tipos de prostatitis, porque claro, hay varios tipos. Exacto. Como tú mencionas, lo que poco lo mencionamos en un comienzo, ¿cierto? Claro. Existe la prostatitis crónica, sale inicialmente. La prostatitis crónica se denomina que es un fenómeno que lleva más de 6 semanas, habitualmente más de 6 semanas algo en medicina uno pasa a ponerle el apellido de crónico. Claro. Y esta prostatitis habitualmente tiene síntomas del almacenamiento y del vaciamiento, es la que te mencionaba yo, que ocurre más que nada en hombres jóvenes y que la verdad que podemos ayudar al paciente de distintas maneras, pero habitualmente tiende a ser una patología
que molesta al hombre en forma intermitente. Ok, como una suerte de infección urinaria. Esa es más similar a la que tú tienes en el segundo punto, que sería la prostatitis bacteriana aguda. Ya, que se puede hacer una analogía con lo que sufren las mujeres, la cistitis. Exacto. La parte diferente es que la cistitis tiende a ser sin fiebre. Ah, ok. Esto está asociado a una esto es más bacteria. parecido a lo que le dicen que se llama pielonefritis aguda, que es cuando la infección llega hasta el riñón y da mucha fiebre. En la prostatitis más o menos así, da síntomas de ir al baño muy frecuente, dolor al orinar, ir al baño de hacer de a pocos y a cada rato. Y esos síntomas habitualmente se asocian con fiebre muy alta. Okay. Estamos hablando de 39, 40, y que ocurre en hombres que también puede ser hombres jóvenes, pero como hombres más mayores. El hombre joven habitualmente es más que nada una infección urinaria, y en el hombre digamos, de más de 50, 60 años, como a veces pueden tener hiperplasia prostática y también una infección secundaria a la hiperplasia, les puede dar, por ejemplo, una prostatitis aguda. Perfecto. ¿Y cuándo se recomienda consultar en estos casos? ¿Con qué síntoma debieran detectar que ya tengo que ir a un especialista por algo similar? La prostatitis es bien florida. Ya. ¿Ya? Da fiebre alta. Tiene síntomas variables. A veces hay personas que no logran orinar y tienen que instalarles un catéter para que puedan orinar. Les da a veces orina con sangre. A veces esa sangre puede ser abundante y también dificultar el vaciamiento de la orina, y también se tiene que instalarle un catéter. Ya. Generalmente los síntomas de alta gravedad son eso, que fiebre, que tú más o menos no sabes lo que tiene. Claro. Pero a veces el paciente, en fondo, necesita tratamiento antibiótico, entonces necesita un pequeño estudio, entonces ahí debería acudir si tiene síntomas urinarios bajos más fiebre, ¿cierto? Siempre es importante, si el paciente tiene orina con sangre, que tenga prostatitis infecciosa, puede dar orina con sangre, pero no significa que sea la única causa de orina con sangre, y a veces puedes tener, por ejemplo, un cáncer de la vejiga o del riñón que también da orina con sangre, entonces sería bueno que el paciente lo tuviera... Pero de que es algo preocupante, es algo... Exacto, o sea, que lo tuviera dentro de hay sus que cosas preocuparse. preocupantes. Exacto. Claro. Doctora, revisemos un diagrama ahora del que resulta la patología más común que planteaba usted, que es este agrandamiento de la próstata. Tiene un nombre, si me lo repite, es... HPV. Sí, ¿no? sí, como tú sabes, los médicos les gusta ponerles abreviaciones que complican todo un poco, ¿cierto? El HPV viene de hiperplasia benigna de la próstata o hiperplasia prostática benigna. Ese es un término más que nada del tejido al verlo al microscopio, entonces Claro. a veces se ha cambiado un poco a algo que se llama crecimiento prostático benigno. ¿Ya? Y como muestran en el diagrama, ¿cierto? Es similar al diagrama anterior, la próstata está agrandada en el diagrama del centro. Claro. Y se ve habitualmente que el paciente no vacía bien la vejiga e empieza a quedar lo que se llama un residuo urinario aumentado en la vejiga posterior a miccionar, digamos. Ya. Y ahí el paciente puede tener la necesidad de ir al baño más frecuente de lo que iba normalmente. También se altera a veces el chorro miccional, o a veces tiene que empezar a levantarse en la noche a orinar que antes no se levantaba. Claro. Y a veces eso mucho altera la calidad de vida, el paciente no descansa, no duerme bien, Y es etcétera. ciertamente muy incómodo eso. Y es muy incómodo. Sí. Doctor, y también preparamos una gráfica con los factores de riesgo en torno a el HPV, que queda más fácil decirlo así, de todas formas. Sí, todo lo tenemos claro, perfecto. En lo que está tener 40 años o más, familiares que han tenido esta misma patología, ciertas afecciones de salud como obesidad, enfermedad cardíaca, problemas circulatorios, diabetes tipo 2 y no hacer suficiente ejercicio. Bueno, el mal de ahora, ¿no? El sedentarismo. ¿Hay alguno más preponderante, algo que uno sepa que a partir de ese factor lo más probable es que vaya a desarrollar un... Si tú te fijas, mucho de lo que está agrupado acá es lo que llaman el síndrome metabólico, que seguramente lo has visto con otros especialistas y que tiene que ver con la asociación de diabetes, colesterol alto, obesidad, hipertensión arterial. Entonces esos pacientes habitualmente lo que se ve es que desarrollan sintomatología como a edades más precoces Claro. de los habituales. Si tu padre tuvo hiperplasia prostática y a veces el mismo paciente te cuenta que lo operaron al papá, probablemente él va a tener eso. Y la edad es como, más o menos tú sabes que hay un grupo etario que esto va a ser más frecuente y va a consultar más. Claro. Doctor, y hay un tratamiento que se llama Resum, ¿no? ¿De qué trata? Y se relaciona directamente con el HPV. ¿Por qué? ¿Cómo?
Los tratamientos para el paciente que tiene síntomas pueden ser tanto farmacológicos como quirúrgicos. Ya. Entonces, si tú hicieras una gráfica como la que hiciste recién, teníamos en el lado izquierdo medicamento que es casi inocuo, ¿no? Un poco de efecto adverso, y cirugía que era algo como un poco invasivo, paciente sangra, está hospitalizado y puede tener complicaciones. Entonces, en Estados Unidos se creó una terapia intermedia. ¿Cuál es el objetivo? De que sea una terapia que sea poco invasiva, quizás ambulatoria, pero que mejore los síntomas del paciente y básicamente dejar que el paciente quede libre de medicamentos. Ok. No es muy frecuente, pero sí hay pacientes que tienen efectos colaterales y que a veces no pueden tolerar las medicinas y a veces también ofrecerle una cirugía tradicional sería algo muy riesgoso. Ya. Este tratamiento... Sobre todo en pacientes que tienen este tipo de patologías asociadas, que Claro. eso incluye un riesgo mayor. Claro, entonces tú puedes tener un señor de 90 años que está muy complicado y a veces la medicina no es suficiente, pero tampoco tú le quieres ofrecer una cirugía. Claro. Este tratamiento consiste en un procedimiento ambulatorio. Se debe introducir una cámara a través de la uretra, se llega hasta la próstata bajo visión directa y se inyecta, es como una pistola, imagínate, que tiene un arpón en el extremo distal. Ya. Y eso se inyecta en la próstata, se entierra en la próstata y después de unos segundos que entrega vapor, se realiza el tratamiento. Yo te diría que se realizan en promedio 6 tratamientos por paciente. Ok. Eso es un tratamiento muy corto, una cirugía que son como 15 a 20 minutos. ¿Es un procedimiento ambulatorio? Exacto, y el paciente se va en unas 2, 4 horas a su casa. Y nunca se enteró de todo esto, porque yo creo que escucha uretra, arpón, Sí, y le entra pánico. Bueno, muchos pacientes llegan a esto porque no quieren lo otro que es peor Claro. todavía, porque esa es una cirugía O suena peor, abierta, pero o suena peor, finalmente. claro. Pero mira, generalmente son tratamientos que están recomendados, está recomendado tanto por las guías americanas, del Reino Unido, Europa. Básicamente está recomendado en hombres que tienen próstatas entre 30 y 80 cc. Ya. Es un estudio que se hizo fase 3, que se llama en medicina, que después de haber analizado data, digamos, en estudios preliminares, se hizo un estudio poblacional de varios pacientes. Lo hemos aprendido con las vacunas. Probablemente, las exacto. fases. Entonces, en un estudio fase 3, que se han seguido los pacientes hasta 5 años y los pacientes tienen una tasa de reoperación de un 5%, es decir, un 95% después de 5 años no requiere una nueva cirugía, así que en realidad ha sido un muy buen tratamiento. Para el agrandamiento de La próstata, la de próstatas entre 30 y 80 centímetros cúbicos. Perfecto. Doctor, revisemos ahora la gráfica de probablemente lo que se teme más, que es el cáncer de próstata. Hay dos exámenes digamos, hay dos tipos de detección para poder hacerlo, el antígeno prostático y el tacto rectal. ¿Hay alguno que tenga, que sea más preciso, que se recomiende más? Mira, en general, estamos hablando de lo que se llama detección precoz. Primero hay que pensar en la edad del paciente. Hay recomendaciones de agencias americanas que recomiendan después de los 50 años, otra agencia que recomienda después de los 45 años. Ya. Ahora, si tú tienes un paciente que tiene antecedentes del hermano o su padre de cáncer de próstata, también se recomienda a partir de 5 años antes, entonces entre los 40 y los 45 sería. Muchas veces el examen de sangre es muy bajo, entonces a veces el rendimiento del examen rectal no es tanto. Sin embargo, hay tumores agresivos que puede ser tejido más indiferenciado, es decir, pierde su memoria de producir las cosas que debe hacer, ¿cierto? Y no produce mucho antígeno prostático. Entonces también es bueno realizar el examen rectal en forma complementaria en el paciente. Perfecto. En general también los pacientes quedan más tranquilos cuando uno hace las dos cosas. O sea, que sea complementario ambos se sienten que han exámenes. sido tratados como integralmente, entonces generalmente recomendamos las dos cosas. Perfecto. Ahora, hay otros exámenes, sí. Hay exámenes que se hacen, que se ha introducido mucho últimamente, que es la resonancia nuclear magnética, que es un sistema de imágenes. El paciente entra en una cámara que se sacan, por así decir, una foto de la próstata y uno puede ver si hay un mayor o menor riesgo de presentar una zona con cáncer agresivo y así tener la necesidad o no de tomar una biopsia de esa parte. Pero es como o sea, es como una resonancia magnética en cualquier otra zona del cuerpo, digamos, uno tiene que estar solo quieto. Sí, bueno, si tú tienes experiencia en resonancia, claro, lo que tiene algunos pequeñas, digamos, bemoles, que a veces tiene que ser un resonador de última generación, que tienen una mayor capacidad de detección, por ejemplo, a diferencia que a veces otros resonadores
de generaciones previas tú necesitabas para otra estructura. Perfecto. Quizás, por ejemplo, no es lo mismo hacer una resonancia de la rodilla que de la próstata. A eso un poco. Ok. Doctor, este es el diagrama, también uno de los que nos ha servido para hacer una idea de qué pasa, digamos, en nuestra próstata y que genera un cáncer o un tumor canceroso. ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, en el diagrama lo que está mostrado es que en el de la más hacia la derecha, ¿cierto? Se ve una zona nodular que está dentro de la próstata, que podría corresponder a una zona de cáncer. No siempre palpamos esa zona nodular al examen rectal, a veces lo detectamos solo por una elevación del examen de sangre, el antígeno prostático que conversábamos, y a veces a ese paciente le hacemos una resonancia para confirmar que hay una lesión sospechosa y ahí se toma una biopsia. Perfecto. Lo que puede ocurrir es que células que están confinadas en la próstata pueden salir de la próstata a los ganglios linfáticos pélvicos o después a los huesos. Y eso lamentablemente es lo que se llama una enfermedad en etapa 4, en la cual ya ha sido expandido el cáncer de próstata y es lo que queremos tratar de evitar con detección temprana. Claro. Ya vamos a hablar de los síntomas, doctor, pero lo invito antes a una pausa y bueno, a todos recordarles que pueden hacernos llegar sus comentarios y preguntas a través del hashtag El Especialista Responde. Las cataratas son la principal causa de ceguera en el mundo. En la mayoría de los casos se desarrollan lentamente a través de los años. Si su visión se ha vuelto borrosa o las cosas que ve no son tan brillantes ni coloridas como solía verlas, puede que haya desarrollado una catarata en uno o ambos ojos. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Bueno, continuamos con nuestro programa. Estamos conversando sobre las patologías asociadas a la próstata y estamos junto al doctor Rodrigo Ledesma, jefe del Departamento de Urología de Red Salud. Doctor, habíamos quedado en el cáncer de próstata y quería revisar junto a usted la sintomatología. ¿Cuáles son los síntomas más habituales para cuando probablemente ya está un poco más avanzado el cáncer a la próstata? Problemas para orinar, disminución en la fuerza del flujo de la orina, sangre en la orina, sangre en el semen, dolor de huesos, pérdida de peso sin intentarlo y disfunción eréctil. Amplia gama de sintomatología que también por sí solas pueden estar asociadas a otras patologías. ¿A cuáles tenemos que prestar especial atención? Como tú lo dijiste, Pascal, muchos de estos síntomas habitualmente no los vemos porque a veces el paciente consulta antes y se detecta en etapas iniciales de la enfermedad. Sin embargo, también hay pacientes que por poco acceso a la salud o porque no consultan a tiempo, como lo estábamos conversando, llegan en esta etapa como más avanzada. Los síntomas a veces se pueden confundir con una prostatitis, porque si tú ves son similares. Sangre en la orina, también se problemas para orinar. Exacto, con una infección, por ejemplo. Se pueden confundir también con la hiperplasia prostática o el crecimiento prostático, porque también hay disminución del flujo miccional o el semen de la orina que se denomina hematospermia. En general yo te diría que es poco frecuente. Uno tiende a hacer más educación de que en el 98% de las veces eso es no relacionado a un cáncer, así que yo no lo consideraría dentro de este listado, pero sí... Sangre en el semen. Sangre en el semen, pero sí a veces en etapas muy tardías aparece, pero creo que esa no la colocaría en esta gráfica. Esta etapa, claro. Sí, el dolor de los huesos es relevante y las bajas de peso, porque eso ocurre a veces con etapas muy avanzadas de la enfermedad. Generalmente los pacientes tienen dolor en la noche, que no cede. Habitualmente si a ti te duele algo en la noche tú duermes tranquila porque como te dejas de mover ya no te duele. Entonces estos son dolores permanentes y que a veces requiere analgesia de alto poder para que se cedan, digamos. Pero la idea es no llegar a ninguno de estos síntomas, sino que hacer, digamos, la medicina preventiva y para eso recordemos, doctor, que hay que asistir al especialista y hay una serie de exámenes disponibles para evitar también llegar a estas consecuencias, digamos. Afortunadamente, claro, existe la posibilidad de que tú te puedas hacer un examen preventivo. El examen de antígeno prostático es un examen que habitualmente incluso los centros médicos, las clínicas, los hospitales, los consultorios también lo tienen presente, entonces generalmente tú lo puedes ver en todos los pacientes. Y perder el miedo, estábamos
hablando de eso también, lo hablábamos durante la pausa, de que muchas veces nosotros, las mujeres, le decimos a los hombres que como género son muy porfiados y que a veces no es necesario llegar hasta estas consecuencias, como que hay que ir antes al doctor, ¿no? Sí, bueno, a veces la naturaleza nos hizo más porfiados por eso, pero claro, hay muchas veces los hombres consultan tarde, o a veces tienen un poco de pudor, o a veces tienen susto, pero en general lo que tienen que saber que es un examen generalmente sencillo, sacar sangre y parte del examen físico normal, así que la verdad es que no debería ser ningún problema. Perfecto, perder esos temores. Veamos algunas preguntas que nos han hecho llegar, doctor, nuestra audiencia. A través de Instagram, Pepe Santiago Tango, tengo 36 años. ¿Cuándo me debo empezar a preocupar de mi próstata, del famoso examen y de posibles síntomas? Gracias. Un poco contestando, debería preocuparse si quiere ver la detección precoz del cáncer de próstata desde los 45 años. Si su padre o algún hermano tiene antecedente de cáncer de próstata, desde los 40. Existen algunas mutaciones que son comunes al cáncer de próstata y al cáncer de mama, entonces si su madre o alguna hermana tuvo cáncer de mama, también sería importante que adelantara, como te decía yo, 5 años en la evaluación preventiva desde los 40. Perfecto. Pero para cualquier otro, porque dice preocuparse de su próstata, para cualquier otro tipo de patología, ¿tiene que haber algún...? En general, sí. Si es menor de 40 años, si es prostatitis, claro, ¿tiene que haber alguna sintomatología asociada? Claro, si un paciente que no tiene síntomas, yo pensaría en lo que te mencioné recién. Si un paciente que tiene síntomas, que como mencionamos, dificultad urinaria, orinar en la noche que antes no orinaba, tener orina con sangre o disminución del flujo miccional, es bueno que consulte al urólogo, aunque sea de 36 años el paciente. Perfecto. Pasemos a la próxima pregunta que nos han hecho llegar a través del hashtag El Especialista Responde. José Correa nos pregunta, ¿los problemas a la próstata son hereditarios? Si algún familiar tuvo problemas de próstata, ¿debo hacerme el examen antes? Un poco lo que ya mencionábamos. Exacto. Para José, en el fondo, los pacientes que tienen padre o hermano con cáncer de próstata, esa población tiene mayor riesgo de presentar cáncer de próstata. No necesariamente va a presentar cáncer de próstata. Y en cuanto a la otra patología, la hiperplasia prostática, también los pacientes que muchas veces te mencionan incluso que a su papá lo operaron de próstata y él también tiene hiperplasia prostática, y volviendo a lo mismo. O sea, la incidencia es mayor. La hiperplasia prostática va a ser lejos más común que tener cáncer de próstata y muchas veces pasa un poco sin la notoriedad necesaria. Ok, claro, y probablemente les genera el temor de que si tienen cualquiera de estos síntomas puede estar relacionado al cáncer de próstata. Exacto. Y puede ser esta otra patología que también ya comentamos que hay distintos tipos de tratamiento, incluso antes de llegar a una cirugía mayor. Exacto. Pasemos a la próxima pregunta. Gonzalo98 nos pregunta, ¿de qué depende que uno pueda presentar problemas a la próstata? ¿Tiene que ver con la alimentación? Esto un poco yo lo enfrentaría en lo que conversamos de la hiperplasia prostática y lo que es el síndrome metabólico. Si el paciente tiene más obesidad, tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene dislipidemia, se ha visto que esos pacientes tienen hiperplasia prostática a edades más precoces y a veces tienen en estudios más moleculares que se han hecho el último año, a veces menos respuesta al tratamiento con medicamentos que si son pacientes iguales pero que no son obesos. Okay. Entonces yo creo que en parte de lo que es la vida saludable y la alimentación, que sea una alimentación balanceada, que que mantenga su peso relacionado con la talla y que hagan ejercicio como tú lo mencionaste en una de las diagramas. Esa recomendación que es para todas las patologías que tratamos de, bueno, también todos ponerla en práctica, pero también repetirla en el programa de lo importante que es evitar el sedentarismo, cuidar la alimentación. Y en relación a la alimentación, doctor, uno también lee cosas asociadas que no saben si son tanto mito como realidad. Se ha dicho que algunos alimentos achican la próstata. Hay ciertos medicamentos que producen irritabilidad vesical. ¿Alimentos o medicamentos? Alimentos. Hay alimentos que te producen irritabilidad vesical, por ejemplo. ¿Ya? Si un paciente está con un proceso de cistitis o recién operado de la próstata, uno le recomienda que evite algunos condimentos, que evite el ají, que evite el exceso de cafeína, por ejemplo, en ese periodo. Ya. Son solo medicamentos que producen irritación vesical.
Ok. Hay estudios hechos en relación a las vitaminas y en relación a suplementos. Y la verdad que las últimas recomendaciones que hizo uno de los grandes expertos en Estados Unidos, que presentó un trabajo que era de selenio, en el fondo, y vitamina, a lo que llegaron era que usted fuera a la verdulería y comiera lo que estaba más verde, lo que era más saludable. La verdad que usar más o menos de una vitamina, la verdad que en esos estudios poblacionales no se vio diferencia. Okay. Es decir, si tú mantienes como unos niveles de vitaminas normales, no debería haber problema. Lo que pasa es que mucha gente a veces se priva de algunos alimentos, no se sabe que a veces tiene algunos déficits de vitamina y esos son los que a veces no está claro si son parte del origen o parte del proceso de la enfermedad. Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado durante este capítulo. Lo invitamos también a buscar más información en nuestro portal 24horas.cl. Y también recordarles que siempre es mejor la detección precoz, que visiten a su urólogo, todos los hombres que se mantengan informados respecto a las patologías de la próstata y a perder los temores. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado durante esta tarde. Y bueno, a todos también quienes nos acompañaron con su sintonía, les agradecemos. Pueden encontrar este capítulo y otros también de otras patologías que hemos revisado en el programa en 24horas.cl, sección programas. Y ahora los invitamos también a seguir en la sintonía de nuestro canal 24 horas. Que tengan buena tarde. El especialista responde.